Ya imagino cómo estáis todos, lo imagino porque el tiempo corre, porque queda nada, un suspiro para esta final de Copa del Rey y este es el momento en el que los gusanillos empiezan a recorrernos a todos el estómago. Hemos estado hablando con mucha gente estos días, pero hemos hablado muy poco del partido en sí, hemos hablado prácticamente nada del rival, del Athletic de Bilbao. Y va a ser lo más importante, el sábado ganar al Athletic de Bilbao del Chingurri Valverde. Hoy vamos a hablar con el compañero Borja Aranda, con el compañero de Radio Marca, con el compañero de Codere, que es un analista extraordinario, también tiene el título de entrenador y con el que vamos a intentar saber por dónde le puede meter mano el Mallorca de Aguirre al Athletic del Chingurri Valverde. Cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes y cómo cree él que va a discurrir esta final. Así que hoy vamos a hablar exclusivamente del aspecto futbolístico, exclusivamente del aspecto deportivo, de la mano, como siempre, de Ono Blava y de Suzuki Technicars. Bienvenidos, empezamos. Empresa de sostenibilitat mallorquina, especialitzada en energia solar i gestió de bateries. Líders en mobilitat elèctrica. Ona Blava. Innovació, futur, medi ambient. ¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? Suzuki S-Cross Hybrid, con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disponible desde 22.945 euros. Consulta condiciones en suzuki.es. Ya estamos con Borja Aranda. Borja, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, Tomeo, muy bien, muy bien. Aquí deseando, ¿no?, que empiece la final y disfrutar de la que es, sin lugar a dudas, la jornada y la fecha más bonita del fútbol español. Sucede que cuando juegas una final, al final hablas de todo menos del partido en sí, de preparativos, del viaje, recuerdas finales anteriores, hablas con exjugadores, pero del partido en sí, este de hecho va a ser el primer vídeo que vamos a hacer. Porque se acerca ya, porque estamos a 48 horas escasas y porque de fútbol prácticamente no hemos hablado nada. Bueno, pero eso es normal, ¿no? Yo creo que al final, sobre todo la emoción y en este caso los aficionados, que son los que más disfrutan de una final así, pues están pendientes de eso, del preparativo, del viaje, de con quién van a compartir ese momento, de qué vamos a hacer hasta la entrada al estadio. Entonces, bueno, se puede entender, pero claro, hay que hablar de fútbol y hay que hablar de una final que yo creo que va a estar muy entretenida, muy disputada y con dos estilos muy diferentes. Una final, yo no sé si compartes o no mi opinión, yo lo he dicho ya varias veces, una final que yo intuyo, me puedo equivocar, porque al final el fútbol depende de mil y un factores. Resbala un central, no tiene más remedio que cometer penalti en el minuto 3, eso significa expulsión y ahí se acaba el partido para uno de los dos equipos, eso es el fútbol. Pero si todo va dentro de lo lógico, insisto, hablamos de fútbol y en fútbol la lógica tiene poco sentido. Pero si todo va de acuerdo al plan previsto, yo preveo un partido largo, preveo un partido de 120 minutos. No sé si tú estás o no estás de acuerdo conmigo. Totalmente, totalmente de acuerdo. En varios lugares donde me han pedido el análisis he pensado lo mismo, en que visto cómo compite este Real Club Deportivo Mallorca, creo que el partido largo es lo más factible. ¿Por qué? Porque es un equipo que a nivel eliminatorias, y más en esta que es a partido único, una final, te lleva al límite, y te lleva al límite intentando minimizarte, intentando bloquear tus posibles vías para hacerte daño, y entonces a partir de ahí el otro equipo tiene que tener los recursos suficientes para sobreponerse al plan. Entonces aquí entra lo de siempre, te obliga a arriesgar. El Mallorca es un equipo que te obliga, para superar sus líneas defensivas, a tener que tomar ciertos riesgos que pueden jugar en tu contra, porque si tienes pérdida hay muchos espacios y ahí ellos se pueden hacer fuertes. Entonces creo que el Athletic, seguramente con la presión al final de una competición como esta, que ha disputado muchas finales en los últimos años, pero que, bueno, con un gran Barcelona, con la Real Sociedad, pues no pudo ganarlas,
pues la afición está y el equipo seguro están con ganas de poder dar ese golpe en la mesa. Entonces hay que ver cómo gestiona esa emoción, ¿no? Y sobre todo esa pizarra que Javier Aguirre va seguramente a marcar en el partido. Porque va a ser un partido en el que la presión va a tener mucho que ver y evidentemente en esta final la presión se traslada básicamente al Athletic de Bilbao. Hace 40 años que no gana la final. Estamos hablando de un equipo que cuando la ganó por última vez en 1984 era el rey de copas absoluto, eso no tenía ninguna discusión, pero han pasado 4 décadas sin que la haya podido volver a ganar, ha perdido muchas finales en este intervalo, y eso significa que el Barcelona ahora mismo ya tiene más copas del rey que el Athletic de Bilbao. La presión para el Athletic es tremenda, como dices tú, ha perdido finales ante el gran Barcelona de Messi y además en el Camp Nou y también fuera de casa, la perdió ante la Real Sociedad. Esta ante el Mallorca para ellos es mucho más que una final. Yo no me quiero ni imaginar lo que va a ser Bilbao si el Athletic vuelve a perder la final. Sí, bueno, está claro que el llevar tantos años de sequía y el perder ese rol de máximo ganador de copas pues pesa, ¿no? Y yo creo que al final en una competición como esta y ante un rival como el Mallorca, que no era seguramente un objetivo el llegar a la final de Copa, bueno, pues saben que son ellos los que van a tener ese punto extra, ¿no? Que puede jugarte en la contra como es la presión. Creo que el equipo de Valverde lo va a saber gestionar, o por lo menos tengo esa sensación. Otra cosa es luego lo que hablábamos, ¿no? La contrapartida que vaya a hacer Javier Aguirre y del partido que quiera plantear el mexicano y cómo de alguna forma sepa jugarlo el Atlético. Al final, en la final, que sabes que un gol, por ejemplo, en los primeros minutos te puede condicionar, Todo. porque ya sabes, y más con un equipo como el Mallorca, que defiende bien y que como se pongan por delante es ir al dentista, es un hueso duro de roer, pues te obliga seguramente a tomar muchas decisiones de seguridad, mucho pase de control excesivo y de poco riesgo. Entonces, insisto, yo creo que esa presión conociendo a Valverde, que es un gran técnico, va a saber gestionarla con sus futbolistas, o creo que lo va a saber gestionar, pero luego otra cosa va a ser estar en el césped, los nervios, la propia presión del aficionado que está allí y sobre todo el rival, lo que te plantee, ver cómo tú te sientes cómodo para poder contrarrestarlo. Vamos a ver la alineación del Atleti, vamos a analizar lo que yo creo que va a ser el 11 titular, vamos a ver puntos débiles y puntos fuertes. Vamos a empezar. Y quiero empezar, Borja, por un semidesconocido que a mí me parece uno de los porteros con más futuro de España, pero con bastante diferencia. De hecho, se está hablando ya de la posibilidad de que se vaya al Real Madrid la próxima temporada. Hablo de Aguirrezabala. Para mí, lo poco que le he visto me ha impresionado. Me parece un portero con todas las cualidades para ser titular en cualquier equipo del mundo, y ahí tenemos uno de los principales argumentos del Athletic, insisto, y estamos hablando de un semidesconocido para la afición en general. Sí, sin lugar a dudas, portero de la Copa dando un grandísimo nivel, pero que cuando ha tenido que jugar por alguna necesidad o lesión de Unai, ha demostrado ser un guardameta de categoría. Yo creo que Julen tiene un futuro enorme, estamos hablando de un guardameta de 23 años, lo cual habla de que está en el comienzo del asentamiento de un guardameta que alcanza su máximo nivel seguramente a partir de los 30 años, y Aguirrezabala te transmite una seguridad y una confianza en casi todas las facetas de portería tremendas. Ha hecho una gran competición de Copa y yo creo que tiene muchísimo mérito el que el Athletic siga generando guardametas después de tantos años de tanto nivel, ¿no? Yo creo que eso hay que poner en valor, la calidad de los entrenadores de porteros y del trabajo que se hace, porque no solo es ya Julen Aguirrezabala, es que en el filial de los juveniles que vienen más guardametas de gran nivel, los cachorros del Athletic, que seguramente van a tener cubierta esa portería durante muchos años. Te voy a decir algo en cuanto al portero, en cuanto a los dos porteros, en cuanto a Aguirrezabala y en cuanto a Grave. Físicamente son diferentes, es más fuerte Aguirrezabala que Grave, que es más espigado, pero son muy altos los dos. ¿Por qué digo esto, Borja? Digo esto porque en una hipotética tanda de lanzamientos de penaltis, también hablo sobre el papel, si tienes dos porteros con brazos y piernas largas, es más factible. Vimos el penalti que atajó a Oyarzábal en la tanda Grave, que lo hace porque tiene los brazos muy largos. Esa es una ventaja, y los dos equipos en este campo están igualados. Sí, y además, mismo caso, ¿no? Yo creo que Grave ha sido una sorpresa buenísima para el Mallorca, su competición, ¿no? Yo creo que es un salto de calidad de este guardameta que en su día
se especulaba que podía salir porque no estaban convencidos de lo que podía aportar, y creo que se ha sentado como un guardameta de mucha categoría. El Mallorca creo que tiene también una línea de porteros muy bien cubierta, porque Rajkovic es fiable, Grave está haciendo una gran campaña, pero para mí hay uno, y tú sabes que también es mi nicho, que es la liga de Hypermotion, que es Leo Román. Es que los tres porteros, es que brutal. Es que el año próximo, como mínimo, va a tener que salir uno. Es inviable tener estos tres porteros. Absolutamente inviable, claro. Y estás aquí en un dilema, de verdad que un dilema muy curioso. Ya lo hablaremos otro día. Porque tienes a Rajkovic, que era el titular, que es un portero que te da regularidad, que no se lesiona nunca y que comete muy pocos errores. Sí, rinde muy bien. Muy bien. Tienes a Grave, que ha sido un descubrimiento espectacular. Ahora mismo, para mí es superior. Ahora mismo, en este momento, es superior Grave a Rajkovic. En este momento. Pero claro, no sabemos si se va a volver a lesionar Grave o no se va a volver a lesionar. Mientras que Rajkovic, aquí de momento, juega siempre. No ha tenido ni el menor problema. Pero es que luego tienes a un portero de tu casa que has hecho en tu cantera, que es Leo Román, que es tuyo, que es el más joven de los tres, que tiene un futuro espectacular, y que bueno, es que vaya dilema tienes ahí, tienes que escoger, y cada uno de ellos tiene pros y muy pocos contras, muy pocos. No te puedes equivocar ahí, ¿eh? Es una excelente noticia para el Mallorca. Al final, ¿Sí? La decisión va a ser difícil y va a ser muy dura seguramente, porque te vas a tener que desprender de uno. No sé si el Román estaría dispuesto a irse cedido otra vez, pero yo, viendo la temporada que está haciendo en Hypermotion, es uno de los porteros más destacados de la liga, con mucha diferencia. Te digo top 3, sin lugar a dudas. Y tengo la sensación de que el Mallorca tiene la oportunidad de dar un sorpaso. Y a lo mejor el más veterano es Rajkovic, y es el que puedes plantearte, oye, pues dejo una. Es un portero que no tiene ni 30 años, Borja. Es que los tres porteros además están en su edad. De otros dos porteros muy jóvenes. Claro. Entonces, insisto, el Mallorca tiene una gran oportunidad para hacer caja en una posición que siempre viene bien, si la tienes bien cubierta, hacer caja. Pero la decisión va a ser muy difícil, porque saques al que saques, vas a dejar marchar un gran guardameta. Efectivamente. Sigamos con la alineación. Vamos al lateral derecho. Ahí hay una duda. O puede ser de Marcos, el veterano de Marcos, o puede ser Leque. Son jugadores muy diferentes. Tácticamente, de Marcos es un espectáculo. Leque tiene unas características físicas superiores. Pero vamos a ver, porque esa es una de las dudas de Valverde. Para mí, de Marcos entiende mejor el juego, y yo creo que esto puede ser clave para un partido de este tipo. Es verdad que Leque, a nivel físico, a nivel de corrección por velocidad, pues te puede aportar mucho. Pero Óscar de Marcos es un jugador que, aparte de que es un lateral reconvertido, lo cual a nivel ofensivo siempre te va a aportar un plus. Es veterano, ha jugado muchos partidos como este. Yo creo que si está en plenas condiciones, es una apuesta ganadora. Veremos qué decide Valverde. Al final siempre los entrenadores quieren sorprender en el 11 de la final, pero yo apostaría por De Marcos. En el centro tenemos a Vivian y tenemos a Paredes. Vivian recién seleccionado por primera vez con el equipo nacional. Paredes, que me parece un central espectacular. La verdad es que los dos centrales del Athletic son de mucha fiabilidad. Sí, el Athletic tenía que convivir con la salida de Íñigo Martínez, que había sido un central muy importante. Y bueno, tenía a Vivian, tenía a Geray, y todo el mundo contábamos con esos dos futbolistas. Bueno, si se marcha Íñigo, pues Vivian y Geray. Si Geray está bien físicamente, que es un jugador que ha tenido una serie de problemas, pero es que ha aparecido Paredes, y ha aparecido con un nivel altísimo. Es una de las grandes sorpresas de la temporada, junto a otro futbolista que ahora comentaremos. Y creo que da una solvencia y hay un entendimiento con Vivian que le hace una de las parejas más solventes de la liga. Me parece que es de justicia que Vivian haya debutado con la selección. Me parece que es un central de un perfil que España no tiene tantos, y que son necesarios una convocatoria de selección. Y ahí el Athletic Club tiene muy bien cubierta el centro de la zaga. También te voy a decir una cosa, es cierto. Vivian, Paredes son dos centrales espectaculares, pero Geray no va a llegar a la final porque se lesionó en el Santiago Bernabéu. Sí, en Santiago Bernabéu. Claro, y ahí el Mallorca tiene una ventaja. Ahí el Mallorca tiene la ventaja de que yo no sé cuáles van a ser los centrales que jueguen, pero seguro que en el banquillo se quedarán alternativas que no tiene el Athletic Bilbao. Y eso se va a repetir, lo vamos a ver en otras demarcaciones. Y yo creo que el banquillo, en una final y más en un partido que puede ser a 120 minutos, podría ser esencial, y yo creo que el Mallorca a día de hoy tiene mejor banquillo que el Athletic de Bilbao, al menos en cuanto al número de jugadores útiles para entrar en el campo.
Sí, bueno, en el Athletic podemos contar, por ejemplo, otro de los que ha aparecido, que es Unai Gómez, que es un chico que tiene unas características muy buenas. A mí me gusta muchísimo, muchísimo. Bueno, en el lateral lo que hablábamos del Leque, que además le puedes poner en cualquiera de los dos laterales. Luego en el centro del campo tienes a Vesga, que es un futbolista seguramente también para aguantar un poco más. Ander Pero Herrera. es verdad que a partir de aquí, y Berenguer, que es el que suele jugar cuando falla uno de los Williams. Pero más allá de eso, no son más futbolistas del No, 100% de fiabilidad para Ernesto y para su Athletic Club, ¿no? no, Entonces, tienes a bueno, Muniain ya de capa caída, ya claro, está, pero ya no es, ya no o es el Raúl Muniain García, que que ya era. no son recursos habituales, son, bueno, pues en minutos que puedo dar para aportar al equipo ya en otros roles muy diferenciados. O Ander Herrera, por ejemplo, que es un jugador que si el físico lo aguanta, pues te puede ayudar, te puede acompañar. Dani García ha perdido mucho peso también y es un futbolista que sí que le tengo en cuenta, por ejemplo, si hay algún problema en el centro de la defensa, que a lo mejor le puedan retrasar y ocupar esa posición. Ha aparecido Ares también, que es un chico con talento, pero todavía no está Muy asentado joven, del todo. muy joven. Entonces, por eso te digo, sí que es verdad que el Mallorca, dentro de que es una plantilla bien conformada porque tiene mucha competencia interna, pues a lo mejor a nivel de, quitando un Murici, que evidentemente es un jugador muy diferencial, a lo mejor en el resto de posiciones un cambio u otro no es tan radical. Ahí puede ser importante. El lateral izquierdo Yuri, que le marcó 2 goles al Mallorca a balón Sí. parado en San Mamés en la Liga hace un par de meses. Jugador veterano también jugador que en este tipo de partidos aporta mucho. La veteranía en una final es muy importante. Sí, es un jugador que se incorpora muy bien al ataque. Yo hice ese partido, recuerdo ese partido con los goles de Yuri a balón parado, que, Sí. fueron, digamos, grandes goles, pero con un punto de fortuna también, ¿no? Sí. Son de estas cosas que te salen una vez de cuando en cuando. Pero es verdad que es un futbolista muy fiable. Yo creo que si Yuri las lesiones le hubieran respetado mucho más, estamos hablando de un lateral izquierdo que hubiera sido una realidad que estaría compitiendo por llegar a selección. No lo es, pues por lo que estamos diciendo, porque a nivel físico es un jugador muy mermado. Además tuvo esa grave lesión en aquella acción de Carvajal y que le tuvo fuera del terreno de juego mucho tiempo. Entonces, bueno, hablamos de futbolistas de mucha categoría, y Yuri también a nivel ofensivo es un jugador que te aporta mucho y que se entiende muy bien con Nico. Los dos mediocentros, a uno lo conocemos perfectamente, que es Galarreta. Galarreta le ha dado mucha sobriedad, mucha tranquilidad. El juego lo saca muy limpio Galarreta, y una de las revelaciones de esta temporada es Beñat Prados. Esta es una pareja muy potente de mediocentros. Este es el otro, cuando hablaba de Paredes, que te decía que para mí era de gran descubrimiento, y es Beñat. O sea, yo creo que Beñat Prados, aparte de los kilómetros que te hace, es la cantidad de balones que te recupera, y sobre todo que bien se complementa con De Galarreta para dejar que este sea el que ordene, el que coordine y el que maneje la sala de máquinas del Athletic Club de Bilbao. Es una pareja muy fiable, muy potente. Si a De Galarreta le respeta las lesiones, que tú lo sabes bien, Uf. ha sido el gran lastre de este futbolista, porque calidad tiene para aburrir. Entonces, bueno, pues el Athletic Club tiene desde luego dos mediocentros muy fiables. Luego tiene a Vesga, que es otro jugador que venía siendo titular hasta la gran aparición de Beñat Prados, y De Galarreta afianzarse también en esa posición. Y entonces, bueno, por ahí es verdad que Valverde tiene muy bien cubierto el campo. En la media punta, otro internacional, Sancet, un futbolista muy físico y un muy buen llegador arriba. Aquí no voy a ser objetivo. Aquí hay varios futbolistas con los que me cuesta mucho ser objetivo, porque me gustan mucho, y uno es Sancet. Es verdad que no ha encontrado su máxima regularidad esta temporada, del máximo nivel que le conocemos, pero es un futbolista que aporta muchísimo. Lo primero por lo que dices, porque si llega a área es un jugador importantísimo. Ahora a él lo que le ha venido muy bien es esta sociedad Beñat Prados Galarreta, porque a él le sirve para liberarse mucho más y no tener que bajar tanto a la base de la jugada, y poder aparecer en tres cuartos de campo donde él hace mucho daño entre líneas. Es un jugador que tiene gol, es un jugador que además se entiende a las mil maravillas y aprovecha muy bien los movimientos de Guruceta, del delantero, y esas apariciones que tiene desde segunda línea son oro para el Athletic. Arriba, me dejo para el final a los Williams. Arriba Guruceta. Guruceta, Sí. otro descubrimiento esta temporada, lleva muchos goles. No es un gran estilista. Su suplente es Villalibre, que su nivel es mucho peor que el suyo. Pero la verdad es que Guruceta, dentro de sus cualidades, el rendimiento que ha dado también a nivel de goles y a nivel de aportación ofensiva ha sido muy importante. Sí, pero la temporada lleva 15 goles. Sí, sí. Y es decir, sin ser un gran goleador, cuando sabemos que en esta plantilla el peso de la segunda línea con los Williams y Sancet es muy importante, o Berenguer cuando juega. Es un futbolista, yo tuve el gusto de verle en la Liga Hypermotion, en el Amorebieta. Yo recuerdo que era un delantero que te dejaba movimientos fantásticos, y siempre lo comentábamos,
y decíamos, este delantero tiene condiciones para ser un futbolista influyente, pero le falta colmillo, y nosotros siempre le apuntábamos eso. ¿Qué pasa? Que creo que, primero, la confianza tan importante en primera división y la confianza de un entrenador en darle minutos continuados a Guruceta, ¿para qué? Para que las cosas que él ya sabía hacer muy bien las expongan en el equipo y luego vaya mejorando en las demás por la subida de nivel competitivo de la categoría. Entonces es un jugador que te sirve para fijar, que sale muchísimo de zona y arrastra y deja espacios libres porque los centrales muchas veces saltan y esos espacios los pueden aprovechar Sancet, los Williams en diagonal, etcétera. Es un jugador que interpreta bien el juego y luego se ubica muy bien dentro del área. Sin ser un jugador, insisto, de 30 goles por temporada, pero suele estar bien colocado en el área y suele aparecer en zona de peligro. Entonces me parece el gran descubrimiento sobre todo para el Athletic, porque desde la baja de Aritz Aduriz no ha tenido un punta, digamos, referente de verdad para mejorar al equipo. Yo creo que Guruceta sí lo es. Vamos a hablar ahora de los dos Williams, pero antes de ir con ellos, que es evidente son el gran peligro del Athletic de Bilbao, sobre todo para mí uno de los dos, yo sí que quiero referirme al Chingurri Valverde, a Ernesto Valverde. Yo creo que Ernesto Valverde es un entrenador, lo ha demostrado en varios equipos, en el Barcelona, en el Villarreal, pero sobre todo en el Athletic de Bilbao. Es un entrenador idiosincrasia Athletic de Bilbao, y yo creo que el gran mérito de este Athletic de Bilbao es Ernesto Valverde. Sí, yo siempre he dicho que es un entrenador infravalorado. Lo Y es. que su salida del Barcelona por esas eliminatorias muy dolorosas que perdieron en Champions fue sobre todo lo que le acabó marcando. Pero es que un equipo que estaba en una decadencia luego evidente y que se demostró con el paso del tiempo, él lo tenía líder de liga, había sido campeón, en fin, yo creo que una trituradora como es el banquillo del Barcelona, él la sostuvo bastante bien con elegancia en una situación rocambolesca también del club, con todo lo que se empezaba a hablar de lo que pasaba por detrás en los despachos. Y creo que al final el Chingurri discutirle es muy difícil. Y ha cogido este Athletic y le ha dado una vuelta absoluta, siendo un equipo que está peleando por entrar en Champions, siendo un equipo que en Copa está en la final. El año que viene le veremos otra vez en Europa, y yo creo que eso es una buena noticia para el Athletic y sobre todo para el fútbol español, porque es uno de los históricos que llevábamos reclamándole mucho tiempo, que realmente volviera a ser fiable para la disputa de las máximas competiciones europeas. Te voy a decir algo. Los dos entrenadores vascos, del Atleti y de la Real Sociedad, Imanol Alguacil y el Chingurri Valverde, para mí, tiene mejor plantilla, mucha mejor plantilla la Real Sociedad que el Atleti de Bilbao. Para mí, tiene la fama de mejor entrenador Imanol Alguacil, que para mí no se corresponde con la realidad. Lo que pasa es que la propaganda en este mundo, en el mundo del fútbol y en el mundo en general, es muy importante, es fundamental. La propaganda la tiene Imanol Alguacil, para mí de los dos, con mucha diferencia me quedo con el Chingurri Valverde. No sé si estás de acuerdo o no, Mira, pero para mí... A mí me gusta más Valverde, a mí, personalmente, me gusta más el Chingurri Valverde. Y sí que es verdad que la Real tiene un factor que el Athletic no tiene, que es que puede ir al mercado y firmar lo que quiera. Más allá de que también confíe mucho en la cantera, y para eso está Imanol Alguacil, y creo que ese trabajo lo hace muy bien el técnico de la Real. Pero si me hace falta un lateral izquierdo, voy al mercado. Si me hace falta un delantero, voy al mercado y sin ningún tipo de restricción, Sí. ¿no? Que esa es la clave. Yo creo que Imanol Alguacil está haciendo un excelente trabajo. Creo que su equipo juega bien al fútbol. Creo que tiene muchas virtudes como técnico, y lo que tiene que ir es seguir puliendo poco a poco las carencias que viene demostrando durante las últimas temporadas. Para mí hay una muy evidente, y es que es un técnico que es capaz de hacer unas primeras vueltas brutales, llevando a su equipo a un grandísimo nivel, pero en las segundas vueltas baja mucho. Yo entiendo que en los ciclos que él marque puede ser su intención el hacer una primera vuelta muy fuerte para luego mantenerse durante la segunda vuelta en una parte alta de la clasificación. Este año parecía que lo iba a llevar mucho más en el tiempo, el mantener al equipo dentro de la línea, pero creo que las competiciones al final, sobre todo una muy buena Champions que hizo la Real hasta su eliminatoria con el Paris Saint-Germain, pues le ha acabado pasando factura. Y también, sobre todo, pues que algunos fichajes no han funcionado, como Sadik Umar, como Andrés Silva, al final la posición de 9 Oyarzábal una vez más ha tenido que ser el que tire del equipo. Entonces, bueno, yo sí que creo que en duelo de banquillos, si me dices con quién ficharía yo si fuera un director deportivo, seguramente la fiabilidad siempre de Ernesto Valverde durante tantas temporadas me daría mucho más. Creo que Imanol Alguacil es un buen entrenador y que tiene que seguir entendiendo qué le está pasando a su equipo, sobre todo en las rectas finales de campeonato, para seguir potenciándolo y que al final la Real sea un equipo que crezca y que él también crezca todavía más. Sobrevalorado uno, infravalorado el otro. Esa es mi opinión. Vamos con, evidentemente, con los grandes nombres propios del ataque del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams y Nico Williams. A mí Iñaki Williams me parece un jugador muy parable, a mí particularmente.
no le discuto la calidad, pero me parece un jugador muy parable. Nico Williams, para mí es mucho mejor que su hermano. Lo que pasa es que llega muy tocado a esta final. Llega entre algodones, va a jugar, porque desde el lunes está entrenando con el equipo sin ninguna novedad. Pero un futbolista, ya de hecho no jugó, recuerdas Borja, el partido de ida de semifinales ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Es un jugador que desde entonces tiene problemas físicos y es un jugador que se basa esencialmente en su capacidad de explosión y en su rapidez. Un jugador que está tocado muscularmente, yo creo que el propio Valverde le va a pedir que se contenga, porque podemos estar hablando de un partido largo y un pinchazo te deja sin final. Fíjate el caso de Diego Costa en la final del 2014, que a los 7 minutos tuvo que marcharse. Por ahí el Mallorca creo que tiene una ventaja. Bueno, y si no recuerdo mal, se lesiona en el 4-0 que le gana el Atlético al Mallorca. Sí, los dos Williams, ahí. Y por eso no llega a Nico, que además hubo muchas críticas a Valverde, porque le costó mucho hacer cambios en ese partido, que lo tenía controlado el Athletic. Bueno, estoy en parte de acuerdo contigo. Yo creo que Iñaki Williams es verdad que tiene, creo, menos recursos que su hermano. Creo que Nico Williams tiene un potencial para ser extremo top de Europa, y lo digo totalmente convencido, porque tiene la velocidad, tiene calidad y luego sobre todo tiene colmillo. Y eso en este fútbol actual, el ser tan completo desde ese apartado, y en un fútbol que es tan parametrizado, como si fuera una partida de ajedrez donde la táctica predomina, el tener futbolistas que son capaces de eliminar rivales en 1 contra 1 y de sorprender, eso vale ahora mismo muchísimo dinero, y Nico Williams lo tiene. Entonces sí que creo que es la gran estrella. Vamos a ver, como dices, si físicamente está preparado para el partido para poder dar un rendimiento alto, pero es el futbolista a vigilar por el Mallorca. Y luego Iñaki, yo quiero decir que es verdad que ha tenido muchas temporadas de manera irregular. Creo que él tuvo que asumir el rol de ser el 9 de este Athletic cuando para mí no tiene esas condiciones. Yo creo que él, con su punta de velocidad tan potente que tiene, donde te hace daño es cuando aparece llegando desde atrás y va a esa velocidad que no le puedes parar. No le puedes parar y sorprende y te hace mucho daño picando al espacio. Y esta temporada sí que he visto al Iñaki Williams más regular en mucho tiempo. ¿Por qué? Y a un gran nivel. Creo que por lo que comentábamos anteriormente. Primero porque el equipo es mucho más fiable con ese triángulo de Beñat, Galarreta, Sancet, pero sobre todo por Guruceta. Yo creo que Guruceta le ha quitado responsabilidad ofensiva a Iñaki Williams. Ahora el delantero es el que va haciendo esa función para abrir espacios, y eso los Williams lo aprovechan. Y Iñaki, que es más veterano y que en ese sentido tiene mucha más carrera que Nico y tiene más picardía seguramente para determinadas acciones, lo sabe leer y lo sabe ejecutar bien. Entonces es verdad que no es tan bueno a nivel técnico como su hermano Nico, pero sí que creo que Iñaki está en una gran temporada y creo que está, no sé si en el mejor Iñaki Williams, pero sí en el momento en el que más eficaz es con sus condiciones, que es un gran extremo, siempre lo fue para mí un gran extremo, lo que no era un 9. Tú tienes el título de entrenador, Sí. tú estás ante un caso como el de Nico Williams. ¿Qué le dices tú? Porque insisto, un problema muscular, no sé exactamente cuál es el problema, porque no se ha llegado a hacer público nunca. Si es un problema de isquios, esta es una lesión muy traicionera, que además no sabes nunca cuándo va a volver a surgir, nunca, y en cualquier sprint te puede salir. Si en el momento en el que tienes el pinchazo atrás, estará acabado. Ahí está. Tenga rotura o no tenga rotura, es prácticamente imposible que puedas continuar en el partido. ¿Cómo gestionas una final que va a ser tan larga con un futbolista con una espada de Damocles tan importante como la que tendrá encima Nico Williams? ¿Qué le dirías tú? Seguramente Valverde a lo mejor no piensa como yo, pero yo lo tengo muy claro. Jugador que viene tocado y que hay a lo mejor un riesgo de lesión, pero es muy necesario para el equipo, para mí de inicio. Para mí de inicio. De inicio, ¿por qué? Porque si hay un riesgo de que se me pueda romper, prefiero que se me rompa y sacar a un compañero en plenitud, que arriesgar a decir me lo guardo para 15-20 minutos y que en un sprint potente se me rompa y le tenga que volver a sustituir y realmente no me haya podido aportar mucho al partido. Ya. No hablamos de un mediocentro, no hablamos de un futbolista a lo mejor que tiene un movimiento mucho más posicional. Efectivamente, que tiene que leer el juego, dirigir. Hablamos de un jugador que su virtud es la potencia, el arrancar, el pasar de 0 a 100 en un segundo, el ser un futbolista absolutamente eléctrico. Entonces, claro, ese tipo de lesiones para ese jugador al final también las tienes en la cabeza, porque él tiene miedo. Yo me acuerdo de ese partido que empieza a notar molestias en San Mamés contra el Mallorca, que él ya no atacaba igual la pelota, que él ya se medía mucho a la hora de arrancar porque sabía que estaba notando que le podía dar ahí el latigazo, y entonces tenía muchas dudas a ejecutar esas acciones.
Bueno, pues yo ante eso, siendo un futbolista importante y teniendo sobre todo a un jugador fantástico como es Berenguer, yo saco a Nico, oye, a tope, todo lo que puedas, si en algún momento ves que te puedes lesionar, me pides el cambio y si tenemos una desgracia, pues será de un compañero y ya está. Pero la realidad es que yo apostaría siempre por ese futbolista porque tengo siempre el recurso del cambio. Pues yo no le deseo el mal a nadie, pero en esta ocasión un pinchacito en el isquio no vendría nada mal. Insisto, en un balón largo, es lo que dices tú, no es lo mismo una carrera de un mediocentro, que es mucho más reducida, que un sprint a morir contra Gio, contra el que sea, ahí en ese extremo, porque tendrá que ir al 100%, porque tendrá que pasar de cero hacia el cambio de ritmo, tendrá que ser radical, absoluto, y ahí es donde el isquio más se puede resentir. La explosividad, Tomeu. Si has jugado fútbol, los que hemos jugado fútbol, bien o mal, sabemos que esta es una lesión terrible. Terrible porque estás bien, estás sin ningún problema y en cuanto haces un esfuerzo un poquito más intenso de lo que había estado haciendo hasta ahora, si no está totalmente recuperado, que además no hay nunca indicios para saber si está o no está recuperado, nunca, aunque esté cicatrizado, nunca hay indicios, ahí te quedas clavado, ¿eh? Es que incluso, sí, además, incluso mentalmente te marca mucho, ¿eh? Yo siempre decía cuando iba con mis chicos, y es verdad que era una lesión traicionera y mentirosa. Yo siempre le decía la lesión mentirosa. Mucho. Porque es una lesión en la que si es una micro rotura, si es algo muy pequeñito, tú rápidamente, a los pocos días, ya te vas notando muy bien, no notas tanto la molestia, empiezas a hacer carrera continua y no notas nada. Entonces el futbolista siempre tiene deseo de jugar, entonces le dices, oye, ten cuidado, intenta evitar ahora mismo acciones explosivas, vamos a hacerlas en progresión para ver poco a poco cómo ha cicatrizado la situación, pero al final el futbolista se va sintiendo cómodo, no nota nada y quiere a lo mejor arrancar y sin saberlo te estás precipitando porque no está bien cerrada la herida todavía y se vuelve a abrir. Y es peor, porque cuando se reabre siempre es peor. Entonces, bueno, pues al final es una realidad, yo le llamo siempre la lesión mentirosa. Y sobre todo por eso, porque juega un poco con tus sensaciones y tus sensaciones muchas veces no tienen nada que ver con la curación total. Es que te voy a decir una cosa, estoy segurísimo que esta semana no habrá hecho, vamos, estoy por decir que ni una sola carrera a intensidad, ¿eh? Ni una sola, ante el riesgo de que esa carrera le pueda dejar sin final, ¿eh? Habrá entrenado, pero sí arriesgando lo mínimo, ¿eh? Y yo no sé cómo, no he podido ver los entrenamientos, no sé ahora mismo en qué estado está Nico, pero yo si fuera el Athletic, vamos, cuidado absoluto entre algodones y en formol si hace falta para que me llegue el sábado al máximo rendimiento. Hablamos de, para mí, uno de los que tiene que ser pilar fundamental no solo del Athletic, sino de la selección española. Vamos con la alineación del Mallorca. No la vamos a analizar porque ya la conocemos, no la vamos a analizar, pero vamos a ver. Yo voy a apostar por esta. Borja, voy a apostar por esta, porque Sergi Darder no iba a entrar en el 11 titular, no iba a entrar, de hecho jugó todo el partido en Valencia, pero jugó tan bien en Valencia que ahora mismo Aguirre está dudando, y dudando seriamente si Sergi Darder es o no titular. Esta es una alineación, no sé cómo la ves, tiene varias peculiaridades, porque Valgent ha estado lesionado toda la semana, va a viajar, pero difícilmente va a poder jugar como titular. Eso significa que Nastasic tendrá que actuar como central diestro cuando él es zurdo. Estamos hablando de dos zurdos en la defensa, Nastasic y Copete, con Raillo en medio. Samu Costa en el puesto de Omar Mascarell, que es otro con problemas de isquio. Dani Rodríguez llega al partido también tocado. Y esta es una alineación que no sé qué te parece a ti, pero es una alineación para tener el control en el centro del campo y dejar a Muriqui a expensas de un pase de Sergi Darder. Es una alineación para intentar controlar esa segunda línea llamada Nico Williams, Sancet y Iñaki Williams, ¿no? Y yo creo que puede ser muy inteligente. Es verdad que pierdes, sobre todo porque tener dos referencias te exige a que los mediocentros del Athletic estén mucho más pendientes de ese tipo de acciones directas, con Muriqui y si jugar a Lari no a Don. Pero la realidad es que con esto puedes tener mucho más controlado esos movimientos de espacios que te hace también el Athletic. Yo creo que Sergi Darder, tú lo comentabas, la idea del Mallorca es que sea el que cubra la calidad de Canguilí, ¿no? Esa calidad de último pase, esa conexión para enlazar con el delantero y no hemos visto al mejor Sergi. Es verdad que en pinceladas, en momentos puntuales,
donde nos ha recordado ese futbolista fantástico que fue uno de los mejores centrocampistas del año pasado en la Liga a pesar del descenso del Español. Pero Sergi, es verdad que en los últimos tiempos está empezando a dar un golpe en la mesa de decir, oye, yo quiero ser aquí importante. Creo que ese papel de lanzador a Muriqi puede ser muy interesante, y luego sobre todo porque Dani Rodríguez y Antonio Sánchez se incorporan muy bien. Se incorporan muy bien desde segunda línea, y si Muriqui es capaz de fijarte a los delanteros, esa opción de segunda jugada te la puede ganar el Mallorca. Y luego, con un jugador que te lo he dicho 1000 veces, el negocio que hizo el Mallorca con Samu Costa y Babá es para que al que lo haya firmado en el Mallorca le pongan, vamos, un piso en la isla que quiera. Y el bueno de Samu Costa ha venido con un golpe en la mesa para sentarse para mí en un centrocampista fundamental, para dar equilibrio y para ser un jugador sobre todo que soporte esas llegadas de Sánchez y de Rodríguez a la zona contraria. Tienes razón, tienes razón. Lo que pasa es que es un futbolista con unas condiciones bestiales, pero es un futbolista muy joven y es un futbolista que comete errores tácticos importantes. Sí, y es muy duro en ocasiones. Le pasaba ya en la Liga Hypermotion. Es un futbolista que se excede de ímpetu. Yo creo que esos errores son porque se excede de ímpetu, Tomeu. Sí, pero más porque allá le falta de... esa lectura, Sí. le falta esa lectura que ganas con los años del pivote. Efectivamente. Entonces, él interpreta acciones que va a llegar tarde, él interpreta que va a llegar, y él cree que por su físico y su potencia puede cerrar la jugada, y no, entonces hace faltas a veces que no son necesarias. Insisto, a veces llega muy tarde y es muy duro y es excesivamente contundente, pero creo que tiene un potencial fantástico. Un potencial bestial. Y se ha hecho un futbolista importante en el Mallorca. En cuanto este futbolista tenga 2 años más y tenga más experiencia, este va a ser uno de los mediocentros importantes de la liga. Pero ojo, porque estamos en una final, porque una final se decide en una simple jugada y porque es un futbolista que a veces se despista tácticamente. Recuerdo el gol de la Real Sociedad en Palma, el 1-2, en el tiempo de descuento. Es un error de marca de Samu Costa que pierde al jugador sobre el que tiene que estar. Ya para acabar, Borja, te voy a poner otra vez las 2 alineaciones. Te las voy a poner. Mira, primero vamos a ver la del Atleti de Bilbao. Aquí la tienes. Irezabala, De Marcos, Vivian Paredes, Yuri, Galarreta, Peñat Prados, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruceta. Te voy a poner la del Mallorca. Grave, Gio Nastasic, Raillo, Copete, Jaume Costa, Antonio Sánchez, Samu Costa, Dani Rodríguez, Sergi Darder y Muriqui. ¿Por qué te he puesto estas 2 alineaciones para acabar? Porque a mí me salen en esta alineación. No, esta es la alineación teóricamente inicial, no va a ser la alineación que acabe el partido, pero bueno, nos sirve como indicio. A mí en la alineación del Mallorca me salen 5 lanzadores fiables de penaltis. 5 me salen. Antonio Sánchez, Dani Rodríguez, Sergi Darder, Muriqui, Raillo. Me salen 5 fiables. No me salen tantos en el Atleti de Bilbao. El Atleti de Bilbao ha tenido este año un problema grave con los lanzamientos de penaltis. Ha fallado varios en la liga. Varios. Berenguer marcó en el Metropolitano, pero hemos visto fallar a Guruceta, hemos visto fallar a Sancet. Tiene problemas con los lanzamientos de penaltis. Y parece un detalle que ahora no tiene importancia, pero ese puede ser un detalle decisivo. Sí, puede ser, y el Mallorca, insisto, Grave, que está a un gran nivel. Al final los porteros, también Julen. Al final los porteros van a ser un pilar importante. Bueno, tienes a Sancet, Berenguer, que puede entrar seguramente si el partido puede llegar a penaltis. Tienes a De Marcos, vamos a ver si Herrera está bien, aunque sea para salir a lanzar, que es otro futbolista. Bueno, tienes oportunidades. Los Williams sé que tienen personalidad y seguramente si quieren una tanda, a lo mejor dan un paso adelante y lo quieren lanzar. Vamos, De Marcos, que tiene experiencia. En fin, jugadores tiene, pero es verdad que el Mallorca pues, tiene a Darder, tiene a Muriqui, tiene futbolistas que es verdad que son muy fiables en el lanzamiento de penaltis. Entonces, bueno, yo creo que en una tanda es difícil aventurarse, pero desde luego sí que el tener lanzadores fiables es un punto extra si te comparas con el rival. Luego ya sabes cómo es esto. Hay un punto de fortuna, tu lanzador fiable. ¿Cuántas veces vemos una final que el mejor jugador es el que falla el penalti? Pues muchas veces. Entonces, bueno, sí que es verdad que pues Roberto Baggio en la final del 94 ante Brasil, en Estados Unidos. Por ejemplo. Entonces, por eso te digo que es un detalle muy importante, pero que para mí no es definitorio. Yo creo que es mucho más seguramente la psicología de cómo se llega a esa tanda, porque si el Mallorca de repente decide que quiere jugar los penaltis porque el Atlético está apretando mucho y está sufriendo el Mallorca, y el Mallorca consigue los penaltis, ahí ese punto psicológico seguramente el Atlético tiene más miedo a llegar a penaltis porque ve que está pudiendo ganar el partido en la prórroga y el Mallorca está buscando precisamente eso. Entonces al jugador le genera la duda. Porque tú psicológicamente, ahora el entrenador tiene que volver a motivarte y volver a convencerte de, oye, que esto es igual para todos, que tenemos que empezar.
Porque tú terminas el partido y dices, joder, al final voy a lo que querían estos. Y entonces ese punto de duda Sí, sí. te puede jugar en contra. La psicología en el fútbol es muy importante. Y por eso te digo que creo que es más importante esa fase, porque, por ejemplo, si los dos en la segunda, imaginemos que se llega a una prórroga y en la segunda parte ninguno quiere marcar y están los dos mamoneando porque dicen, mira, aceptamos los penaltis y que sea lo que Dios quiera, ahí es fuerzas igualadas, calidad de Si se lanzador, llega a la calidad de prórroga, portero. Borja, si el Mallorca consigue llegar a la prórroga, yo creo que tiene muchos puntos a favor, porque al Atleti de Bilbao se le van a aparecer todos los fantasmas de las finales perdidas, todos los fantasmas, se le van a aparecer ahí atrás. Va a ver que no ha podido con el Mallorca se va a ir creciendo y yo creo que de hecho que el propio Atleti de Bilbao va a firmar los penaltis ante el temor de no perder el partido en el tiempo reglamentario. Insisto, la psicología es muy importante en una final, importantísima, absolutamente fundamental. Y el hecho de que el Athletic Bilbao venga de haber perdido 3 finales consecutivas, las 2 últimas recientemente y en el plazo de un mes además, porque se disputaron 2 finales seguidas y las 2 las perdió el Athletic Bilbao, una ante el Barcelona y otra ante la Real Sociedad. Eso al final, si el partido se le complica o si el partido no se abre como quiere él, al final esto es una gran ventaja para el Mallorca, grandísima. Sí, vamos a ver, yo creo que eso es otra manera de gestionar la prórroga. Yo creo que el Athletic es favorito en esta final, por plantilla, yo creo que ha demostrado que ese 11 titular funciona a la misma maravilla, se ha puesto contra las cuerdas al eliminar al Barcelona, ha puesto contra las cuerdas de Madrid, al Atlético de Madrid le ha ganado también en casa cuando nadie lo hacía, le ha ganado en San Mamés con manera, vamos, absolutamente contundente. Entonces, claro, es un equipo que viene con esa vitola peleando la Champions en una temporada que dices, hombre, en esta final, si tienes que apostar dinero, a lo mejor tirarías más por el Athletic antes que el Mallorca. Pero, insisto, es un partido en una competición donde si tú miras lo que hizo el Mallorca desde las primeras eliminatorias, que se tomó muy en serio la competición, independientemente de que fueran equipos de inferiores categorías. El Mallorca jugó cada partido como si su rival fuera un equipo de primera división. Y eso, al final, te da la confianza. Cómo eliminó al Girona, cómo eliminó a la Real. Entonces, claro, es muy peligroso el tener el papel de favorito y sobre todo la presión, como bien dices, de muchos años sin ganar. Entonces, la clave para mí de llegar a la prórroga es cómo el Athletic va a gestionar eso, cómo el Athletic va a gestionar la presión de ser favorito, la presión de que tienes que ganar porque llevas muchos años sin hacerlo y que además tu afición te está empujando con esa necesidad, ¿no? De, oye, que esta final tú se supone que eres el favorito y esta hay que ganarla, que ya hemos perdido las otras. Entonces, cómo gestiona eso el equipo de Valverde puede ser clave para ganar o no la final. Borja, un placer como siempre. A ti por invitarme. Yo creo que no se puede diseccionar mejor al Athletic de Bilbao, no se puede diseccionar mejor todo lo que significa una final de la Copa del Rey. Un abrazo, amigo, y hasta la próxima. Un abrazo grande, chao, chao. Con Borja Aranda hemos hablado de fútbol, que es lo que no habíamos hecho hasta ahora en esta final de la Copa del Rey. Vamos a continuar muy pronto con más vídeos, vamos a hablar con protagonistas de finales antiguas, vamos a hablar también con Ramón Perpiñán, no puede ser de otra forma, y ya desde mañana viernes vamos a conectar con Sevilla, vamos a conectar con los viajeros que emprendan el viaje en barco desde mañana viernes y vamos a intentar acercaros todo lo que podamos con respecto a esta final que va a ganar el Mallorca. Vengo diciéndolo desde hace muchos días, la va a ganar el Mallorca al tiempo. Gracias y hasta la próxima.